Hola a todos y a todas. Mi nombre es María Celia Robaina, soy de Uruguay y voy a hablarles fundamentalmente de dos experiencias. Una de una investigación sobre las psicoterapias con personas que fueron víctimas de prisión política y de tortura. Y la segunda es una experiencia de acompañamiento a un grupo de mujeres que denunció judicialmente la experiencia de violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Bueno, primero les voy a dar alguna información sobre la dictadura uruguaya. Hubo un periodo de predictadura entre 1967 y 1972 y la dictadura fue entre 1973 y 1985. Entre las atrocidades cometidas, hubo alrededor de 200 personas detenidas desaparecidas, en su mayoría desaparecieron en Argentina. Hubo alrededor de 130 personas muertas por causas políticas, mayoritariamente murieron en prisión. Decenas de miles de personas que tuvieron que irse al exilio y se habla de miles de presos políticos. No hay una cifra oficial porque muchísimos no fueron procesados, entonces no hay registros de esas personas que no fueron procesadas. Una investigación que realizó Serpaj en los 80 habla de alrededor de 9.000 y la investigación histórica realizada por la Facultad de Humanidades a pedido de Presidencia habla de alrededor de 6.000 personas. Pero se sabe que son muchas más y que es un número provisorio por eso, porque no están todos los que no fueron registrados por no pasar por la justicia. Bien, entre los años 1985 y 2005, durante 20 años, tuvimos gobiernos de derecha que negaron ese periodo, que promovieron leyes de impunidad, y a pesar de que la ciudadanía intentó realizar referéndum y plebiscitos para derogar la ley de caducidad, que promovió la amnistía a los torturadores, a los represores, no se lograron resultados positivos y hasta el 2005 no hubo avances en materia de verdad y justicia. En el 2000 hubo una comisión para la paz del presidente Valle buscando información sobre los desaparecidos, pero no arrojó mayores resultados. En el 2005 comenzó el gobierno del Frente Amplio, que es la coalición de izquierda, que gobierna hasta la actualidad, y ese gobierno realizó algunas medidas reparatorias, pero fundamentalmente se destacan dos leyes. La ley 18.033 del año 2006, que le otorga eh, una pensión reparatoria, es como una especie de reparación laboral para las personas que estuvieron 6 meses detenidas, que lo puedan comprobar, o que fueron procesadas por la justicia, eh, que se les otorga es una pensión que se les da todos los meses, pero para ello tienen que demostrar que ganan menos de determinado monto y tienen que renunciar a la jubilación que cobrarían por los aportes que hicieron por su trabajo. Bueno, tiene una serie de limitaciones. También pueden acceder a la mitad de esa pensión, personas que estuvieron exiliadas o clandestinas, pero también con una serie de requisitos que no es una verdadera reparación, es una pensión para algunas de las víctimas con una serie de requisitos. Y en el año 2009 hay una ley que le llaman de reparación integral, que, entre sus artículos se destaca el artículo 10, porque es el que se llama de reparación en salud. Y ese artículo otorga derecho a reparación en salud gratuita y vitalicia y a prestaciones médicas que incluyan asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica, farmacológica, que garantice una cobertura integral de salud, así como apoyo científicos y técnico para rehabilitación física y psíquica. ¿Para quiénes? Para las personas que estuvieron detenidas 6 meses sin ser procesadas, que lo puedan demostrar, para los que hayan sido procesados, para las personas que demuestren fehacientemente, y eso se lo otorga a muy pocas personas, tener lesiones gravísimas como consecuencia de la prisión,
para quienes, bueno, en ese caso también pueden ser familiares de desaparecidos, para los hijos que estuvieron con sus madres en cautiverio o que nacieron en cautiverio. Este, bueno, y hasta ahí era esa ley. Después, en el año 2010, hay un decreto que se aprueba en un Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo, que se amplía y ese beneficio de la salud se otorga a todos los beneficiarios que cobran la pensión reparatoria de la ley 18.033 y a todos los hijos y nietos. O sea, que es para 3 generaciones, para la víctima directa, los hijos y los nietos. En ese marco es que surge el primer programa de reparación en salud, que es la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, COSAME. Surge en el año 2009. Antes de eso, en el país, la reparación psíquica se había hecho en manos de ONGs. Hasta principios de los 90 había varias ONGs y del año 84 hasta el 2009 la única que se mantuvo fue el Servicio de Rehabilitación Social, SERSOC, y algunos técnicos de SERSOC son los que deciden cerrar la ONG para que sea el Estado el que le dé la reparación a las víctimas, y ahí es que piden al Estado que haga un llamado y conforman una cooperativa. Bueno, se hace un llamado abierto, se presentan y bueno, son elegidos. Ese programa que funciona desde hace 10 años ha tenido una serie de carencias porque funciona solamente en la capital, tiene 10 técnicos entre trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y personal administrativo. Funciona en coordinación con lo que es la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado, que es una oficina creada por el Ministerio de Salud Pública para trabajar con esta población por el artículo 10 de esa ley, y tiene todas las exigencias de un servicio médico, o sea, no funciona con una visión psicosocial de lo que es este traumatismo, sino con las exigencias médicas de todos los servicios que tiene el ministerio. Entonces, ha costado mucho hacer un trabajo diferente. Además, trabaja en forma aislada, no trabaja en forma coordinada con otros programas de reparación, porque así, bueno, ha sido la reparación en el Uruguay, ha sido como muy descoordinada y a impulsos, sin una cabeza que pueda pensar y articular las gestiones que se hacen. Parece más un trabajo militante de los técnicos que un programa de Estado contundente que quiera proponerse llegar realmente a todas las víctimas. En realidad las víctimas se enteran más que nada por el boca a boca, porque se avisan unos a otros. No ha habido un programa de difusión, no. Funciona adentro de un local que es de afiliaciones, de afiliaciones para la gente cuando ingresa al servicio de salud pública. O sea, en la puerta uno no ve nada que tenga que ver con este servicio, está como escondido. Bueno, eso es todo un problema. Bueno, entonces la investigación se propuso ver que este traumatismo, el de la tortura psicológica en la prisión, aplicado en forma sistemática a tantos miles de personas, que ha dejado efectos que hacen que las personas o las familias con el tiempo demanden consulta psicológica o psiquiátrica. Los motivos de consulta, bueno, hay distintos. Por un lado, un 58,33 plantea conflictos en los vínculos familiares. Un 50% consulta por depresión. Un 33,33 por trastornos de ansiedad. Un 25% por trastornos del sueño, un 25% por alcoholismo, un 25% por ideas de muerte, y el 58,33% de los entrevistados afirman que desde que existe este programa de reparación estatal, a diferencia de cuando trabajaban en la ONG, encuentran que hay una vinculación entre los motivos de consulta y el pasado traumático. O sea, las personas hablan con mucha más facilidad de lo que pasó en el periodo del terrorismo de Estado, o necesitan hablar de ese traumatismo,
o lo relacionan con acontecimientos políticos que ocurren en el presente. Ahora, esos motivos de consulta, ¿con qué conflictivas psíquicas se vinculan? Bueno, los conflictos familiares los alojan principalmente en la relación con los hijos mayores, o sea, los hijos que nacieron antes de la prisión o durante la prisión. Con esos hijos se produjo un quiebre fuertísimo donde se visualiza algo así como un agujero en la trama vincular que produjo un daño que en algunos casos es realmente irreparable. Hay algo de la violencia recibida que permanece en esos vínculos y que ha impedido un acercamiento entre los padres y los hijos. Bueno, obvio que no lo podemos generalizar, ¿no? Pero se ven casos extremos donde han quedado marcas como irreparables. Por supuesto de que los hijos tienen una serie de demandas en relación a los padres, porque siendo muy pequeños se quedaron sin padres, por la violencia que sufrieron por el terrorismo, por la violencia que sufrieron en las visitas y por todo lo que significó cuando esos padres eran liberados, lo que era la vuelta a la convivencia con esos padres, ¿no? Eran padres que portaban secuelas, eran padres que tenían dificultades para insertarse laboralmente, y que fundamentalmente por décadas esas familias fueron discriminadas socialmente, que tuvieron un montón de restricciones para desarrollarse. Y eso, bueno, les ha limitado la vida hasta ahora, ¿no? Hay algo que plantean como una especie de violencia que quedó como circulando al interior de esa familia. Y por ahí está la hipótesis de que algo de esa violencia brutal pudiera haber quedado encorsetada en los vínculos más cercanos. Como que en determinados momentos puede emerger en bruto algunas marcas, como desconfianza, como impulsividad, como temor a que el otro, si se acerca demasiado, te daña. Por otro lado, otra conflictiva que se veía, bueno, esta investigación se realizó fundamentalmente en el año 2013, ¿no? Y en ese momento los expresos y las expresas se encontraban en el periodo de las jubilaciones, alrededor de los 60, 60 y pico de años. Entonces, podemos decir que estaban en una crisis vital vinculada a los procesos jubilatorios. Es una etapa de balances, de duelos, de cierres y de construcción de nuevos proyectos vitales. Allí lo que los terapeutas observaban era como una serie de cuestionamientos sobre el sentido que había tenido la prisión, el sentido que había tenido la militancia, si había valido la pena, si con el costo que había significado, con las pérdidas de vida, con el sufrimiento que había acarreado, con los dolores que le generaba hoy en su familia, bueno, como elementos que generaban depresión vinculados a todas las pérdidas que habían significado esta apuesta por la militancia. Y otra cosa que aparecía unido a esto era una actitud muy quejosa en relación al gobierno, porque en tanto se encontraban frente a un gobierno de izquierda y en el gobierno había muchas personas, muchos gobernantes que también habían estado presos con ellos, es como que esperaban que hicieran cambios más grandes, que valieran más la pena, que tuvieran más concordancia con sus sueños y sus ideales que tenían en los 60, 70. Entonces nada los conformaba, todo les generaba queja, desilusión, desencuentro con aquello, y era una actitud muy de desvalorización y de no sentirse parte de eso. Otra
Otros aspectos conflictivos que aparecían era que emergían restos de lo traumático de alguna manera. La gente consultaba cuando algo de lo traumático se aparecía en el presente, a través de flashback, de acting out, de desplazamientos, de aspectos persecutorios que se trasladaban a una persona de hoy, asintomatologías en el cuerpo, pesadillas, ataques de pánico. Algo de lo traumático hablaba hoy por alguna situación del presente. Y después había todo otro capítulo que podríamos llamar las conflictivas psicosociales, ¿no? Es todo lo que producía el procesamiento político, el procesamiento sociopolítico de los traumatismos históricos, ¿no? O sea, lo que iba pasando en el espacio público, ¿qué producía a nivel interno? Entonces, a veces producía alivios, a veces habilitaba recuerdos, a veces hacía que la persona, bueno, ahora sí puedo venir y hablar de esto, pero en otros momentos era al revés, eran como vivencias muy caóticas o de derrumbe, ¿no? Pero la interconexión permanente del procesamiento del traumatismo histórico a nivel social con el procesamiento del traumatismo psíquico a nivel individual, la interconexión constante. Bueno, entre los objetivos terapéuticos tenemos, por un lado, construir un vínculo de confianza. Si bien eso es básico en todo proceso terapéutico, en este caso tiene un plus, ¿no? Porque se trata de personas que conocieron lo más monstruoso del ser humano. Entonces estamos hablando de que personas que estuvieron frente a sujetos que buscaron la mayor destrucción posible, que buscaron aniquilarlos, necesitan que uno les demuestre que uno siempre va a estar, que uno no se va a derrumbar, que uno puede aguantar, que uno va a sostener, que uno puede escuchar y que no se va a asustar, que puede escuchar cualquier cosa, por más horrorosa que sea, pero puede aguantarlo, que podrá estar ahí. Eh, Otro objetivo terapéutico, por supuesto, es elaborar lo traumático, ¿no? Los aspectos actuales traumáticos. Ir entretejiendo como el tejido dañado, ir encontrando palabras para poder unir los afectos con las representaciones, ¿no? Eh, Hacer circular como esa energía psíquica estancada, sabiendo que hay aspectos del trauma que no se podrán poner en palabras, que hay núcleos duros que no permitirán la simbolización. Otro objetivo terapéutico es desvictimizar, o sea, que la persona pueda salir del lugar de parálisis, del lugar de padecimiento, del lugar de la queja y lograr un movimiento hacia un lugar activo, hacia un lugar dignificante. Nosotros decimos, el, el represor buscó ponerlo en un lugar cosificante y el proceso terapéutico busca volver a hacer que la persona se sienta persona, un ser pensante, un ser dueño de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de apartar lo mortífero y así como la psicoterapia, así como la tortura, perdón, trató como de aniquilar al yo, la psicoterapia es un lugar de fortalecimiento yoico, ¿no? Y entonces hay que entender los mecanismos de la tortura, cómo a nivel intrapsíquico funciona la tortura psicológica y qué marcas dejó para la persona pueda identificarlas y pueda manejar desde la conciencia esos aspectos dañados de sí mismo, ¿no? Y por último, otro objetivo terapéutico es lograr integrar el periodo de la prisión dentro de la historia de vida. Porque ocurría de que los presos contaban, o contaban solamente las anécdotas lindas o agradables de la prisión,
como las cosas que hicieron con los compañeros, como los momentos creativos, como los momentos de humor, eh, o prácticamente no hablaban. Entonces, había que lograr que pudiera haber una continuidad entre antes de la prisión, durante y el a posteriori, ¿no? Eh, ¿Cómo entrelazar ese pasado? Y ahí una clave era poder hablar de los significados de la militancia para la persona, porque la militancia le otorga sentido a la prisión y poder, bueno, así como en cualquier clínica le otorgamos mucha importancia a las elecciones educativas, a las elecciones laborales, a los intereses de las personas. Bueno, en estos sujetos son sujetos políticos. Las elecciones militantes, los significados de la militancia, son muy importantes porque han sido claves en estas historias de vida, ¿no? Bueno, por eso otra especificidad que tiene esta clínica es que en esta clínica lo político tiene un lugar en estos tratamientos. Hay un lugar específico de lo político en los tratamientos. Por eso decimos que se trata de una clínica política, ¿no? Algo que compartimos con los colegas de la región. Eh, los terapeutas comentaban extrañados y decían, a mí no me pasa nunca con un paciente particular que me hable de las noticias que salieron en la tele. Es muy raro que alguien se siente en la consulta y se pueda comentar las noticias. Y sin embargo, con estos pacientes pasa prácticamente todo el tiempo. Eh, ¿Por qué? Bueno, en realidad es porque esta, los procesos que ocurren en el espacio público tienen que ver con ese procesamiento de ese traumatismo histórico y de eso necesitan hablar, porque eso moviliza sus aspectos internos. Eh, entonces, lo que los terapeutas dicen, bueno, para manejar esta parte de lo político en la clínica, no lo puede hacer cualquier terapeuta, hay que tener experticia, uno tiene que poder evaluar qué hace frente a esos comentarios. Si uno se queda callado, si uno hace algún comentario, si puede hacer una opinión. Está claro que uno no puede discutir con el paciente de política, eso está descartado. Pero, ¿será bueno hacer algún comentario? Algunos dijeron capaz que sí, porque al paciente le importa sentirse comprendido y capaz que en tanto uno está en una clínica reparadora de las secuelas de del terrorismo y en tanto estamos junto con ellos trabajando para que haya más verdad, más reparación, más justicia y estamos trabajando para que el país asuma ese pasado, por supuesto que esa parte está dentro de la clínica. No podemos hacer como que no nos interesa. Nosotros somos actores de esa parte. Ahora, hay que saber manejarlo con muchísima cintura y con muchísima delicadeza, ¿no? También dicen los terapeutas, el, el técnico tiene que estar formado, tiene que tener conocimientos de los procesos históricos mundiales y regionales, tiene que conocer de los grupos políticos, tiene que saber de qué hablan los pacientes, porque uno no puede enfrentarse a, a- a vivencias tan desgarradoras desde la total ajenidad. Eh, porque uno tiene que ahorrarle el trabajo de explicarte todo. Uno tiene que saber algunas cosas, sobre todo las contextuales, no como los vivió cada uno. De eso sí tiene que hablar el paciente, pero no el contexto. El contexto el terapeuta tiene que saber más. Bueno, otra especificidad de esta clínica, por todo esto que estamos diciendo, es que no hay neutralidad. Eh, Aunque no todos los terapeutas entrevistados estuvieron de acuerdo, los psicoanalistas no estuvieron de acuerdo, los que trabajaron en la ONG y en COSAMED sí dicen que no hay neutralidad. Bueno, algo bien importante es que, y es un hallazgo, es que dicen, en esta clínica se da
se brinda más contención que interpretación. No hay que, no se trabaja como, igual que en la clínica tradicional, porque no es necesario hacer interpretaciones tan profundas. Aquí hay que contener, hay que producir un vínculo cálido. No es oportuno trabajar con lo infantil reprimido. No es eso lo que necesita la víctima de la tortura. Por otro lado, se les preguntó si le preguntaban al paciente sus vivencias en torno a la tortura. Y la mayoría dijo que así directamente no, que se tratan de aproximar a eso cuando viene en el discurso del paciente. Y además, como fueron víctimas de interrogatorios en la tortura, se hace muy dificultoso preguntar. Entonces, hay que encontrar señales en el propio discurso, sabiendo además de que el vínculo con los torturadores lleva aspectos que son indecibles en los ámbitos relacionales y que aún en la clínica eso no se va a poder expresar. Bueno, en la experiencia de COSAMED, si bien todos los pacientes buscan psicoterapia individual, se han realizado grupos terapéuticos y se encontraron grandes aportes de la psicoterapia de grupo. Por un lado, se realizaron divididos por franjas etarias, más o menos con gente en la franja de 20 años, por otro lado la franja de 30 y 40 años, y después con mayores de 50 años. Los grupos eran heterogéneos en sus problemáticas, podían haber tanto presos políticos como hijos, podrían, o sea, no tenían por qué coincidir, podía haber familiares de desaparecidos, o sea, no tenían por qué ser homogéneos en su problemática. Los resultados fueron muy buenos y bueno, este es un punto que también ustedes vieron en otras de las clases. Estos grupos en esta población generan efectos sumamente positivos porque permiten, bueno, salir de la soledad, empatizar, ayudan a pensar con otros, a permitirse proyectar acciones con otros, se despliegan sentimientos de pertenencia, afectos, al grado de que se construyen lazos profundos que van mucho más allá de la existencia del grupo, ¿no? Se ve de que mucho tiempo después las personas siguen interconectadas y siguen produciendo cosas, esos vínculos. Los terapeutas dicen de que es el ámbito más privilegiado para trabajar los aspectos psicosociales de estos traumatismos. Porque, ¿qué ocurre? La persona cuando comienza a escuchar las historias de vida de los otros integrantes del grupo, sale de su dramática historia personal o familiar y empieza a hacer conexiones y a darse cuenta de las cosas que tiene en común con las otras personas. Y ahí entiende un montón de aspectos que creía que eran una originalidad de su familia y que tienen que ver con un contexto, que tienen que ver con un contexto histórico, político, nacional, regional, mundial. Se empieza a encontrar respuestas a un montón de preguntas que se hizo y que nadie sabía responder, porque en las familias hubo muchísimo silencio, se habló muy poco de esto, y empiezan como a armar partes de un rompecabezas que, que produce un montón de sentidos nuevos y cambia la visión, la visión o el relato que habían recibido en la familia y construyen otros relatos, ¿no? Este, después, el poder escuchar que otros integrantes del grupo, frente a problemas similares,
encontraron otras formas de afrontamiento, otras formas de elaboración o sublimación. Es como que abre un nuevo abanico de respuestas y ayuda a moverse de los lugares conocidos, permite pensarse en otras escenas, en otras posibilidades de acciones y de soluciones y de caminos. Se animan a acompañar al otro en nuevos recorridos, se animan a desafiarse a sí mismos, ¿no? Por otro lado, bueno, como todo grupo terapéutico, es un lugar privilegiado para ver los conflictos vinculares, ¿no? Bueno, los terapeutas vinculares hablan del entre de las terapias vinculares, donde allí ocurren cosas, se ponen en escenas, se actúan, hay todo lo que ocurre ahí, ahí in situ, en esos vínculos. Se manifiestan conflictos, se manifiestan aspectos en el discurso que son materia de análisis y que no es el relato que hace de lo que le pasó allá con otros, sino que es algo que se produce allí mismo y que todos lo podemos ver y la persona toma mucho más conciencia porque lo está viendo en el momento. Y el grupo posibilita pensar los procesos políticos del pasado y de la actualidad con otros. O sea, por ejemplo, en los grupos con hijos de segunda generación, es interesantísimo porque hay fenómenos que nunca habían integrado, se habían interesado, y a raíz de que otros compañeros manifiestan sus pensamientos, sus opiniones, despiertan interés en ellos. Entonces, le dan como otro carácter y producen nuevas formas de ver las cosas. Entonces, bueno, se logra procesar de una forma distinta los traumatismos, tanto de lo que fue en el pasado como de lo que está sucediendo en el ahora, ¿no? Se logra tomar un contacto distinto con lo que produce, con lo que se está produciendo en el ahora a nivel político en relación a esta temática. Bueno, ahora voy a hablar brevemente del acompañamiento a las mujeres que denunciaron violencia sexual en el Uruguay. Bueno, fue un grupo de mujeres que se acercó a COSAMED y que en una primera instancia, bueno, no sabían cuántas eran, pero querían conformar un grupo para animarse a hacer una denuncia judicial. Eso fue en el 2010. En ese momento se empezaban a conformar en el país grupos de denuncia. Se conformaron varios. En Uruguay las denuncias fueron en forma grupal. Se conformaban grupos de denuncia por centro de detención y en este caso fue por esta temática. En esta experiencia trabajamos la trabajadora social Alba Pastorini y yo, que soy psicóloga, y le llamamos equipo psicosocial. Y nos basamos fundamentalmente en los aportes del Centro Ulloa. Bueno, y ahí fundamentalmente contamos con el apoyo de Fabiana Rousseau. Y también, bueno, y las publicaciones del Centro Ulloa y de la Secretaría de Derechos Humanos. Y además también con la formación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, y ahí tomamos la definición de que acompañar es estar al lado de, brindar apoyo humano que reconforta y alivia, es no dejar a la persona sola con el problema, sino compartir con ella el dolor que sufre. Esta acción incluye escuchar atentamente, dejar hablar y permitir que el silencio tenga su lugar en aquellos problemas, situaciones y preguntas que, ante el dolor y la tristeza, resultan indecibles. El acompañante se brinda como un semejante que sostiene al otro, en el sentido de ofrecer una presencia implicada y comprometida. Es una definición de Raffo en el libro del 2009 de Instituto Interamericano. Y dicen que el fin primordial es la contención, el sostenimiento, ayudar a la víctima contra la irrupción de los propios impulsos y sentimientos
para lograr volver el mundo interno más manejable, de manera que pueda regular sus reacciones físicas y psíquicas durante sus actuaciones a lo largo de todo el proceso del litigio. Con el grupo lo que hicimos en una primera instancia es, yo les cuento que al principio eran alrededor de 50 mujeres, que entre ellas no todas se conocían, era bien difícil trabajar, muchísimo ruido, entraban, salían, nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hablar de algo tan íntimo en este grupo, en estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue trabajar las expectativas y los objetivos. Y ellas dijeron que querían realizar una denuncia colectiva con perspectiva de género y que el objetivo era, primero que nada, conformar un grupo, lograr contención, acercarse a esas vivencias para poder sanar esas heridas y prevenir para que nunca más ocurrieran esos hechos. Empezamos a analizar los temores, tanto los personales, los grupales y los sociales. Entre los personales decían que tenían mucho miedo a desbordarse al destapar esto, tenían miedo a no poder recordar, habían pasado 35 años, tenían un temor enorme al perjudicar a su familia si contaban un secreto largamente guardado. Entre los temores grupales era si iban a poder conformar un grupo cohesionado, si iban a poder armar un grupo con un pensamiento colectivo, si podrían cuidarse entre ellas. Entre los temores sociales, si iban a poder desenmascarar a los militares y civiles que habían intervenido. El miedo a tener que enfrentarse con estos militares y civiles, si iban a lograr alcanzar a juzgarlos por delitos de lesa humanidad. Tenían mucho miedo si iban a ser comprendidas por la gente o juzgadas, si la prensa iba a utilizar bien este tema o iba a ser un mal manejo, un manejo morboso, y les importaba mucho que las nuevas generaciones conocieran la experiencia y que se interesaran por conocerla. Bueno, en relación al proceso de acompañamiento, lo que hicimos fue definir la demanda, o sea, por qué se hacía la denuncia, por qué se hacía en este momento, cómo hablar de este tema, cómo hablarlo con sus familias, poder expresar las emociones que esto les generaba. Y hablaron de miedo, vergüenza, pudor, culpa, rabia, impotencia. Después fijamos el encuadre, el lugar, el horario, una frecuencia quincenal. Se estableció una regla de confidencialidad y la regla de asistencia. Y a partir de ese momento, el grupo se fue achicando. Y contamos con un grupo fuerte de 15 personas, con el que trabajamos 2 años. La metodología fundamentalmente fue con técnica operativo de grupos. Las dos coordinadoras tuvimos un rol de observador y de coordinación, rotábamos, y también integramos técnicas psicodramáticas, técnicas de integración, de reflexión, usamos textos disparadores, brindamos información en algún momento. El objetivo que nos propusimos como equipo psicosocial fue acompañar al grupo, propiciar la reflexión de los aspectos comunes en torno al tránsito por la experiencia, fortalecer el proceso grupal en un marco de seguridad y confianza, fomentar aspectos resilientes, contener emociones, trabajar ansiedades comunes que se fueran movilizando a lo largo del proceso. Hubo distintos momentos, ¿no? Una vez consolidado el grupo, tuvo la etapa de redacción de los testimonios, que aparecieron una serie de resistencias y hubo que trabajarlas. Después, en otro momento, tuvimos que ver, bueno, porque el juez nos va a preguntar si esto acarreó efectos o secuelas a lo largo de la vida. Entonces, tuvimos que trabajar las secuelas. Y después fue la etapa de las audiencias, que bueno, ya han trabajado con Fabiana todo lo que movilizan las audiencias, lo que significa revivir y sintetizar todo el horror en ese momento. Y tengo que agregar de que en Uruguay
no se contó con una justicia especializada y concretamente los interlocutores no sabían nada de lo que significaba, no entendían, no tenían esa información básica que yo les decía que tienen que tener los terapeutas. O sea, cuando las mujeres hablaban, por ejemplo, de los centros clandestinos de detención y los nombraban, el juez ni siquiera los conocía, de una forma terrible. Y además, bueno, por ejemplo, les decía, pero ¿a usted la penetraron o no la penetraron? O sea, ni siquiera entendiendo lo mínimo de lo que significa la violencia sexual, ¿no? En unas condiciones eh, muy poco humanitarias. Eh, a pesar de eso, las mujeres manifestaron que se sentían aliviadas por poder sacar esa mochila y dejársela en manos de la justicia. O sea, salir de un lugar pasivo y pasárselo a otros que son los que tienen que operar con eso. En relación a las dimensiones individuales, familiares, grupales y sociales, bueno, las marcas en la subjetividad. Eh, Cuando veíamos los daños que había dejado la violencia sexual en ellas, había daños en la autoestima, en la sexualidad, había alteraciones en el sueño, vivencias de autoinculpación, sentimientos de autoinculpación, recuerdos torturantes, este, pero también tenemos que decir algo muy fuerte porque fue algo que nos marcó, ¿no? Y es que la espesura del horror, de este horror, llevó a que muchas personas no pudieran tomar contacto con estas experiencias, no todas pudieron hacer la denuncia, y en algunos casos recomendamos de que no la hicieran, y aún así nos encontramos con el terrible hecho de que en el recorrido fallecieron dos de las integrantes por, eh, por lo que creemos que fueron efectos del proceso de la denuncia. Eh, y esto fue impactante, ¿no? Porque, bueno, eran personas que parecía que tenían muy bien manejado, eh, muy bien manejado a nivel de la palabra y de haber este, la, la, la posibilidad de enfrentar esta situación y sin embargo enfermar. O sea, la teoría establece que hay que ponerle palabras al horror, que eso posibilita la cura, que permite la reparación, pero la conclusión es que esto no es siempre así, que algunas marcas son imposibles de simbolizar y que no todo se puede poner en palabras y que hay experiencias traumáticas que bordean la muerte, por lo que pueden quedar restos mortíferos que son como nudos silenciosos y latentes que, que no se pueden visualizar, o sea, que no que nadie los puede visualizar. Eh, entonces, bueno, hay una parte de este trabajo que te enfrenta a esas limitaciones. Eh, a nivel de las familias, fue interesante escuchar de que, si bien se trataba de un secreto familiar que la gran mayoría nunca se lo había contado a los hijos, ni siquiera a sus parejas, la respuesta general fue, cuando se lo contaron, es que les dijeron que ya lo sabían o se lo imaginaban, que de alguna manera lo habían transmitido, ¿no? No fue tan extraño para ellos escucharlo, ¿no? A nivel grupal fue un proceso duro, fue de mucho sufrimiento, fue muy conmovedor, pero significó que estas mujeres rompieran un montón de ataduras, que ejercieran una enorme valentía, un gran empoderamiento, y fue un despliegue total
solidaridad, empatía, compañerismo. Bueno, fue súper admirable y un honor poder haber estado cerca de ellas porque fue de esas experiencias que te marcan para siempre. A nivel también grupal fue muy bueno ver cómo dejaron de ver sus experiencias como algo terrible en sus vidas y pasaron a verlo como un delito de lesa humanidad. O sea, salir de lo que me pasó a mí para verlo como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Como algo que fue planificado, sistemático y que no me pasó a mí, fue dentro de una estrategia, de una política pensada para destruirnos, ¿no? O sea, poder pensar mi dolor pero en plural. Eh, y bueno, para poder eso armaron un grupo, lograron un grupo que cobijara lo necesario para poder dar espacio a eso tan íntimo, ¿no? A nivel social, bueno, como efecto de lucha contra la impunidad, el resultado fue mínimo. Ellos denunciaron a más de 100 represores y solamente la denuncia fue en el año 2012 y solamente se procesó a uno y ni siquiera por estos delitos. No, no es por violencia sexual ni por delitos de lesa humanidad. No me acuerdo ahora la terminología jurídica, pero bueno, y ese hombre además ya falleció en prisión, no está preso todavía. Este, o sea, en términos de lucha contra la impunidad, fue un desastre. Haber confiado en esta justicia es terrible. Más allá de que ellas siguieron militando y luchando, y una de sus luchas sí se concretó, y es que presentaba un proyecto de una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, y desde hace más de un año esa fiscalía está funcionando y está activando todas las causas por delitos vinculados a estas temáticas. Y la causa de ellas está reactivada ahora en estos momentos. Este, Ahora, como experiencia grupal, estas mujeres marcaron un antes y un después, ¿no? Ellas son unas referentes, siguen haciendo una cantidad de actividades, siguen produciendo hechos políticos, ¿verdad? Son convocadas permanentemente y lograron vencer un gran tabú porque se metieron con la sexualidad, que es un gran tema tabú, y la violencia sexual, más allá del terrorismo de Estado, es un tabú y sigue ocurriendo hoy en nuestra sociedad. Entonces, pues, y además pusieron sobre el tapete un nuevo capítulo de la barbarie cometida durante el terrorismo de Estado, ¿no? Hicieron que esta temática se conociera y fue tomada por muchos medios, ¿no? Por la prensa, se escribieron libros, se hizo una película, se ha trascendido el país, ¿no? Se las ha llamado de distintos lados, lograron que los jóvenes se interesaran, la llaman de muchos grupos para ser escuchadas. Y bueno, realmente se puede decir que estas mujeres abrieron un camino, han hecho historia y bueno, son un ejemplo que nos interpela. Así que por aquí dejo y les mando un saludo a todos y a todas.